conectarnos con Él, ¿no? Y qué lindo que el arte sea uno de esos caminos, que la música sea uno de esos caminos, que podamos cantar y conectarnos, digamos, con Dios de una manera mucho más profunda, porque no sé si les pasa, pero cuando cantamos es como que entramos en otra atmósfera, ¿no? Con Dios podemos conectarnos a un nivel más profundo porque nuestra alma también se conecta con Él y a través de una manera poco usual que es justamente a través de la música, ¿no? Entonces digo, wow, cuántas formas tenemos para poder conectarnos con Dios y qué lindo que podamos hacerlo en comunidad también todos juntos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la charla de hoy. La charla se llama Herramientas para un balance anual. Ustedes saben, hablaba recién al principio de que estamos muy cerquita de Rosh Hashanah y es importante hablar sobre este tema, de cómo podemos hacer un balance, ¿no? ¿Qué pasa si ese balance que hago es negativo? Que ojalá que no, que sea para todos positivo, pero ¿cómo debería actuar ante ese resultado si es que llega a salir negativo? Y bueno, ¿qué tipo de herramientas podemos tener para hacer este balance y por qué es importante también hacerlo, ¿no? Porque es importante entrar como en este tiempo de reflexión. Así que hoy nos va a guiar por este camino el Mati. Mati, no sé si vos estás ahí, podés abrir tu micrófono, yo te dejo la charla a vos. Dale, gracias Mica. ¿Se me escucha bien? Ustedes me dicen si hay eco porque estoy teniendo ese problema últimamente. Así que bueno, shalom a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un hermoso Shabbat. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema tan importante en esta época del año, que es, como decía Mica, hacer el balance de nuestro año, cómo nos desempeñamos durante el año y bueno, qué es lo positivo y qué es lo negativo que hemos podido hacer durante este tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Y antes de entrar de lleno en ese tema, que hoy siempre tengo la sensación de que las charlas que he tenido aquí, que he dado, son más como teóricas, y hoy quisiera enfocarlo a algo bien práctico, para que podamos todos sacar provecho de esta charla y poder realmente llevarlo a la práctica. De hecho, he elaborado una guía para hacer el balance anual que después se las vamos a pasar, Anita te la pasó, o a vos al final, así le puedes llegar a todos los que hoy llegaron, a los que están aquí en la reunión y puedan con esa guía más o menos elaborar la guía del balance anual. Pero antes de llegar a ese tema, antes de hablar de qué es lo que tenemos que valorar o no, vamos a hablar un poquito acerca de la tshuvá, en particular en la tshuvá vinculada a Elul y a los 10 días de arrepentimiento y Rosh Hashanah y Yom Kippur, y por qué es importante hacer el arrepentimiento y ver nuestra vida en esta época del año más que en otras. Si bien, como sabemos, aunque podemos hacer Shuvá en todo momento, la tradición nos enseña que Dios estableció los 10 días que se encuentran entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, incluido Yom Kippur, ¿verdad? Son días especiales de Teshuvá, tal como lo describe en la siguiente fuente, en el Talmud dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto, ¿se acuerdan? Fue la charla que dio Leo acerca del mes de Lul y las Slijot. Arrancó con este versículo, que en hebreo las primeras letras del versículo anterior, yo soy de mi amado y él es mío, Ani, le dodi, ve dodi li, forman la palabra Elul, ¿no? La inicial de cada una de las palabras forman la palabra Elul. Y dice el Talmud que durante este mes el pueblo judío se refuerza a sí mismo para volver en Shuvá y acercarse a su amado, el santo bendito sea, y acercarse a su amado. Al mismo tiempo, perdón, Dios estira su mano para aceptar al pueblo judío y se acerca a ellos, ¿no? Esta idea de Melech Basade, que Dios está en el campo. Nosotros podemos acceder a él sin toda esa parafalaria de los palacios y ese protocolo, nos podemos acercar a Dios de una manera simple. Cada palabra del versículo termina con la letra Yud, ¿no? Ani le dodi
Bedodi, Li, ¿no? Terminan con I, con la letra Yud, todas las palabras, y 4 veces la letra Yud equivale a 40, que sí, nos acordamos de los 40 días que se establecieron para la Tshuva desde el comienzo del mes de Elul hasta Yom Kippur. Ahora, ¿por qué es importante o qué tiene de especial la Tshuva durante este tiempo de Elul y de los 10 días de arrepentimiento y Yom Kippur? Bueno, dice el Rav Shimshon Pincus en un libro que trata específicamente sobre estos días, se llama el libro Los días de sobrecogimiento. Él dice, de hecho, hay una diferencia fundamental entre Elul y los 10 días de arrepentimiento, que comienza con Rosh Hashanah. El principal concepto de Teshuvah a lo largo del año y durante el mes de Elul es la Teshuvah respecto a los actos individuales. Es decir, una Teshuvah enfocada a lo que nosotros hicimos y a los actos particulares a los que hemos hecho, nuestros actos individuales. A eso se refiere la Teshuvah en general. Nos arrepentimos por cada una de nuestras transgresiones, pero en contraste, durante los 10 días de Teshuvah, de estos 10 días de Yamim Noraim, centramos nuestra atención en mejorar la esencia misma de nuestra persona. No nos enfocamos tanto en actos individuales, sino en tratar de mejorar nuestra esencia como persona, nuestra esencia para acercarnos más a la plenitud, como también decía Rav Shaul, a esa plenitud de la estatura del Mashiach. Como no podemos convertirnos en nuevas personas sin recibir ayuda, dice el Rav Shimshon Pincus, entonces Dios entra en escena, por así decirlo. Esta es la Teshuvah de Rosh Hashanah y de los 10 días de arrepentimiento. Es volvernos hacia nosotros en una introspección profunda y revisar quiénes somos nosotros delante de Dios. Cómo estamos actuando de acuerdo con nuestra esencia y de acuerdo con lo que la gracia que hemos recibido. Y por eso quisiera compartir con ustedes, teniendo esto en mente, teniendo en mente esta idea de Teshuvah mucho más profunda durante este tiempo, proporcionar algunas herramientas prácticas para poder realizar este balance espiritual y para que podamos sacar provecho verdaderamente de esta linda práctica que es ponerse a revisar con profundidad, con conciencia, cómo hemos actuado y cómo podemos mejorar. El Rav Noach Weinberg, algunos lo conocerán, está vinculado con Aish Latino, es uno de los fundadores, nos enseña en un libro que habla específicamente de esto, que lamentablemente no está en español, pero se llama Un sistema de contabilidad espiritual. Nos enseña que cada uno de nosotros debe preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy vivo y para qué estoy vivo? Y cito al Rav que dice, si le preguntas a alguien, ¿tú comes para vivir o vives para comer? Por supuesto te responderá que come para vivir. Ahora pregúntale, ¿para qué vives? No siempre tendrá una buena respuesta, pero por lo menos lo habrías llevado a pensar qué es lo que está haciendo en la vida. Lamentablemente, la mayoría de la humanidad está demasiado ocupada haciendo y logrando cosas, pero sin saber para qué. Conozco un hombre de Jerusalén que accidentalmente recibió un disparo y en consecuencia quedó parapléjico. Mientras estaba en el hospital, debió enfrentar estas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy viviendo? Hoy, él te dirá que Dios le hizo un gran favor al paralizarlo. De otra manera, hubiera pasado toda su vida sin llegar a formularse esta pregunta tan fundamental y crucial. La mayor protección individual para no desperdiciar tu vida es Heshbon Nefesh, una contabilidad espiritual. Necesitas un sistema para evaluar cuán bien te has comportado y hacer un balance
de dónde te encuentras. Y ahí, fin de la cita del Rav Weinberg. Pero es precisamente esto, el hacer el balance espiritual es hacer Heshbon Nefesh, llevar una contabilidad espiritual de nuestras vidas, para que nos enfrentemos verdaderamente a las preguntas que tienen una importancia realmente relevante en nuestras vidas. Aquí el Rab pone el ejemplo de este hombre que, bueno, llegó a esta situación extrema en que quedó parapléjico, quedó sin posibilidad de moverse de por vida, y que dice él que Dios usó esa situación tan extrema para enseñarle y mostrarle cuál era lo verdaderamente importante en cada una de nuestras vidas, cuál es lo que verdaderamente debemos preguntarnos cada día cuando realmente nos enfrentamos a una de nuestras crisis, de nuestras situaciones difíciles, y pensar si estoy haciendo cosas simplemente por hacer cosas o si estoy enfocado en un propósito mayor, si estoy enfocado en el plan, en la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y sobre el balance espiritual en sí, quisiera que veamos algunas preguntas orientadoras que nos pueden llevar a, bueno, precisamente elaborar algunos puntos importantes en nuestra elaboración de la guía de este balance espiritual de nuestro año. Y una de las primeras preguntas es precisamente la que decía el Rav Weinberg. ¿Para qué estamos viviendo? Preguntarnos, ¿cómo nos gustaría a nosotros, después después de nuestra muerte, cómo nos gustaría ser recordados? ¿Qué impacto deseamos nosotros que nuestra vida tenga sobre otras personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos gustaría que en nuestro funeral se dijera de nosotros? Y está bueno que pensemos estas preguntas, y esto lo quiero aclarar, pero no simplemente para pensarlas. Yo me gustaría que nos desafiemos a nosotros mismos a dedicarnos un tiempo, un día, 2 días, el tiempo que sea necesario, nos sentemos y nos concentremos y escribamos, ¿no? Que sea algo bien práctico, que nosotros podamos escribir para poder de alguna manera materializar esto de tengo que hacer el balance espiritual, porque mucha gente piensa, bueno, tengo que hacer un balance espiritual y piensa 2 minutos antes de entrar a la sinagoga y dice, bueno, creo que hice bien esto lo hice mal, y como que es todo muy por encima y es como que es una idea también muy abstracta de esto del balance, de la contabilidad espiritual, del Heshbon Nefesh, y es como que necesitamos materializarlo de alguna forma. Por eso mi propuesta es que lo podamos hacer de manera escrita, que tengamos estas preguntas orientadoras y que nos tomemos un momento, quizás después de hacer nuestras oraciones diarias, de haber dedicado un tiempo al estudio de la Torá, en algún momento en que podamos concentrarnos verdaderamente en ver estas preguntas no como simplemente algo lindo en lo que pensar o algo profundo en lo que pensar, sino darle respuestas a estas preguntas, darles verdaderamente alguna posible respuesta para que podamos de alguna manera ir poniendo en perspectiva cuáles son las cosas en las que nosotros nos gustaría mejorar o no. Y una de las principales preguntas es esta: ¿para qué estoy viviendo? ¿Sí? ¿Estoy viviendo simplemente porque el aire es gratis, porque tengo Baruch Hashem, estamos todos sanos, estamos contentos, porque no sé, no tenemos ninguna dificultad en nuestra salud? Pero más allá de eso, ¿cómo estoy aprovechando yo esa vida que Hashem me da? Si estoy potenciando al máximo todo lo que recibo de él, o simplemente lo utilizo para hacer cosas y no sé bien por qué las hago. Entonces, es una de las primeras preguntas, como decía el Rab, que nos tenemos que plantear al momento de hacer nuestro balance espiritual. Otra pregunta que nos podemos hacer también es, si nos quedara un año de vida, un solo año de vida, ¿a qué dedicaríamos el tiempo? ¿En qué nos concentraríamos? Y esto es una pregunta que hemos escuchado 1000 veces, que nos parece wow, re profunda, re como algo bien para pensar, y nunca lo hacemos.
de alguna manera siempre estamos evadiendo esta pregunta porque nos parece como demasiado filosófica y decimos, bueno, pero yo quizás no es mi último año de vida. Y es momento de decir, bueno, no hay que evadir esta pregunta porque para algunas personas, tristemente, este sí va a ser su último año de vida. ¿Sí? Esta pregunta nos obliga a dejar de lado lo trivial y a encontrar, a centrar y a profundizar nuestra atención en lo que estamos priorizando. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles han sido nuestras prioridades a lo largo del año? ¿En qué medida he involucrado a Dios en mis actividades cotidianas? ¿En qué medida he tenido en cuenta a Dios al elaborar mis planes a futuro? ¿Sí? ¿A qué dedicaría el tiempo? ¿Tengo cosas pendientes con alguien? ¿Tengo cosas pendientes con Dios? ¿Hay cosas sin resolver? ¿A qué dedicaría el tiempo si tan solo tuviera un año de vida? Y nuevamente, no hay que evadir esta pregunta. Nos sentemos y escribamos lo que nosotros pensamos en lo que deberíamos dedicar y cuáles son las prioridades que hemos estado teniendo a lo largo del año. Otra de las preguntas que podemos hacer es, ¿cuál es nuestra visión acerca del propósito de la vida? ¿Sí? De acuerdo a todo lo que nosotros sabemos, de todo lo que hemos aprendido, de lo que la Torá nos enseña, que resumamos en una breve afirmación cuál es el propósito de la vida de acuerdo con la Torá. ¿Sí? Y cómo nosotros estamos logrando o qué estamos haciendo para lograr ese propósito en nosotros. ¿Qué hemos estado haciendo día tras día? Algo que parezca simple, que parezca profundo, lo que sea. ¿Qué hemos estado haciendo para poder cumplir con ese propósito? Y otra pregunta también que está basada en lo que decía el Rav Noah Reinberg es, ¿qué hice hoy para cumplir ese propósito? Porque cuando lo vemos hacia atrás, a veces nos cuesta ver cosas puntuales, podemos sí englobar acciones como algo general, pero nos cuesta ver cosas puntuales. Por eso, preguntarnos el mismo día que vamos a hacer nuestro balance, decir, ¿qué hice hoy para cumplir ese propósito, esa visión del propósito que tengo sobre la vida? ¿Qué es lo que hice o qué es lo que debería haber hecho? Otro aspecto importante cuando realizamos nuestro balance es enfocarlo en las relaciones que establecemos nosotros aquí con las personas que nos rodean y con Dios, ¿sí? Las relaciones entre nosotros y Dios, ven Adam Lamakom, como se dice en hebreo, y las relaciones ven Adam Lejavero, que es las relaciones entre yo y mi prójimo, ¿sí? Y ahí preguntarnos, qué es lo que estamos haciendo para mejorar, para ser mejores en cuanto a estos aspectos? Y yo había, ya cuando les pasemos la guía, hay algunas preguntas orientadoras en cuanto a estas, acerca de profundizar en nuestras relaciones, acerca de la tfilá de todos los días, acerca de estudiar la Torá, acerca de si nos esforzamos o no en cumplir las mitzvot, en qué situaciones hemos identificado que hemos quebrantado mitzvot voluntariamente, por qué lo hemos hecho, si fuimos lo suficientemente agradecidos con Dios, si planeé mi vida de acuerdo con la voluntad de Dios o planeé todo y después me acordé de que Dios existía y que me dio la vida, si me he enojado con Dios durante este año, si qué es lo que más me costó cumplir en el año. Son todas preguntas orientadores, cada uno podrá agregar, podrá quitar, podrá, no sé, explayarse en otros aspectos. Es simplemente para que podamos enfocarnos, para que podamos a esto abstracto que es hacer el balance, que lo podamos convertir en algo bien práctico. Luego tenemos nuestras relaciones con los demás, preguntarnos si fui un buen padre, una buena madre, hijo, hija, hermano, hermana, amigo, etcétera. Preguntarnos si hemos fallado a alguien, si pedí perdón lo suficiente,
si rechacé las disculpas de alguien, si guardo rencor contra alguien, si descuidé alguna relación. Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque a veces en esta vorágine en la que vivimos es muy fácil descuidar relaciones, es muy fácil dejar que las relaciones mueran en un triste silencio y incurrimos lamentablemente en la muerte de muchas relaciones. Si incurrimos en la Yonará, ¿no? Si Tzedaká, si practiqué la Tzedaká, son todas preguntas que tenemos que encontrarle alguna respuesta, por más que sean así generales, pero que nos ayuden a ver en cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles en nuestra relación, tanto con Dios como con los prójimos. Luego, otra idea muy interesante es la que nos da el Rab Itzhak Berkovitz, que nos habla acerca de identificar nuestras virtudes en nuestra personalidad y luego encontrar o descubrir o identificar algún obstáculo que nos impide desarrollar esa virtud y, bueno, tratar de encontrar alguna solución para buscarle alguna solución, para tratar de quitarlo del camino, digamos, a ese obstáculo, para tratar de quitarlo de nuestro camino. Equivocadamente la gente piensa que tener conciencia de uno mismo implica conocer los defectos, ¿no? Que solamente si me conozco a mí mismo es porque sé que fallo en esto, que fallo en lo otro, que fallo en lo otro, pero también está la parte importante y mucho más fundamental, que es conocer qué es lo que hacemos positivamente, cuáles son nuestras fortalezas, porque sobre la base de eso nosotros podemos trabajar para potenciar eso y de esa manera poder disminuir los defectos o poder enfrentarlos con mayor certeza los defectos que tengamos. Por eso es que el Rab Berkovitz nos invita a primero a identificar cuáles son nuestras virtudes, a imaginar cuáles son las virtudes que nosotros poseemos. Y no hablamos, o el Rab decía que no se refería específicamente a virtudes que tengan que ver con, no sé, que sé cantar, que sé bailar muy bien, que sé actuar, que sé cocinar de manera espectacular, sino que vayamos mucho más profundo, ¿sí? Que lo pensemos en un sentido mucho más espiritual, ¿no? ¿Cuál es, si soy una persona sensible, creativa, soy una persona que es resistente, que tiene una linda manera de amar, si hago feliz a otras personas, lo que sea, cualquier virtud que nosotros podamos identificar en nosotros, que lo tengamos presente a la hora de hacer nuestro balance espiritual. Porque con esas virtudes tenemos que identificar obstáculos, dice el Rab Berkovitz. Anotar qué es lo que nos impide lograr la grandeza en cada una de nuestras virtudes. Y para eso tenemos que preguntarnos qué defectos se interponen en el camino, evitando que desarrolle esas virtudes, y por qué entonces no logro la grandeza en estas virtudes. ¿Por qué soy solo un potencial de una persona súper creativa y no lo soy verdaderamente? ¿Por qué soy el potencial de una persona que hace feliz a los demás y no soy esa persona que hace feliz a los demás? ¿Sí? Es importante identificar tanto la virtud como el obstáculo para luego tratar de buscar alguna solución. ¿Sí? Una vez que hayamos identificado quiénes somos, ¿no? Porque identificar nuestras virtudes, alguna manera identificar cuál es la esencia de nosotros, y eso es lo que apuntamos con el balance espiritual y la tshuvá de los Yamim Noraim, tenemos que empezar a pensar planes de trabajo. No sé, si es necesario buscar información sobre qué hacer, qué no hacer, es importante que asumamos esta tarea para poder mejorar en estos aspectos. Eh, por ejemplo, el Rab daba algunos ejemplos. Dice, la, 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 el obstáculo era la pereza, ¿no? Dice,
a pesar de que puedes ser disciplinado, tienes el hábito de caer en la pereza, ¿sí? Eres capaz de no cepillarte los dientes antes de ir a dormir a pesar de desear hacerlo. Lleva un registro mental. Cuando veas que ya te resulta fácil cepillarte los dientes cada noche, elige otro bloque de trabajo, tal como mantener un horario adecuado para irte a dormir, ¿sí? Otro obstáculo, otra virtud era la disciplina. Deseas estudiar para un examen, pero te das cuenta que todo el tiempo estás interrumpiendo el estudio para hablar por tu teléfono celular o enviar mensajes de texto. Aísla los primeros 20 minutos de tu sesión de estudio y apaga tu celular durante esos 20 minutos. Cuando esto te resulte sencillo, puedes trabajar sobre periodos de tiempo más prolongados, ¿sí? Es algo sumamente práctico la propuesta de para realizar este balance. Es algo que debemos verdaderamente hacerlo no para verlo como algo súper abstracto, sino que verdaderamente asumamos y encarnemos la misión de poder arrepentirnos verdaderamente y de poder mejorar, ¿sí? Porque si hacemos simplemente un balance así bien general, bien abstracto, que podría ser el balance de cualquier persona, ¿no? Eh, no nos sirve verdaderamente. Tiene que ser un balance a conciencia, un balance bien personalizado, bien sincero. Tiene que ser un balance que verdaderamente nos sirva para poder progresar en nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Así que eso era lo que quería compartirles. Después les hago llegar todas las preguntas, las secciones. El balance está dividido en 3 secciones para que podamos pensarlo, para que podamos tomar el tiempo de anotar y ver qué es lo que hemos hecho y cómo lo podemos